Muchas gracias por venir. Ha habido un pequeñito problema, pero ya está solucionado, ¿eh? Por eso venimos siempre un poquito antes, para esos pequeños problemas. Os ruego, por favor, que quitéis el volumen a los móviles. Es importante. Y que guardemos silencio durante la conferencia. Entonces, os voy a presentar hoy a estos dos señores. Ya han venido cargados, como veis, ahora ellos explicarán sus nombres. Aquí están. La historia de los bomberos, prevención y seguridad a través del tiempo. Lucio García, de Dionisio Romero de Ávila. Ahí lo tenéis. Y Gonzalo Santoja Rodado. Pues nada, ya con los dos aplausos y os lo he presentado, todos habéis recibido el currículum, no voy a volver a leerlo. Quien no lo reciba y quiera tener información solo tiene que decirlo. Ya le habéis dado el aplauso, pues nada, vamos a empezar ya. Nada, daros las gracias por haber venido, acompañarnos esta noche y nada, esperemos que sacaremos alguna duda, que veáis un poco la historia de los bomberos, cuando empezaron, lo que somos ahora aquí en Benidorm y ver algunas medidas preventivas que siempre nos viene bien tenerlas en cuenta en casa si alguna vez nos hiciera falta, ¿vale? Y nada, paso ahora con Lucio, que ha sido un poquito lo que se ha trabajado aquí en la conferencia y vamos a empezar. Bueno, no le hagáis caso porque es un currante y él es el que ha estado detrás de todo este lío todo el rato, o sea que no me hagáis caso que sea el protagonista hoy. Bueno, el objetivo un poco, como decía Gonzalo cuando me dijo, vamos a apuntar algo para orientar y ver cómo el servicio de Benidorm ha ido un poco creciendo desde cero un poco, y un poco cuando estábamos los dos hablando, lo que queríamos en principio era un poco que tomaseis conciencia de un poco el municipio en el que estáis y cómo sus características constructivas ha hecho que sea un municipio muy singular y muy particular, en concreto para los bomberos, que es un poco el tipo de emergencia que se desarrolla en este término municipal, que es debido, como os imagináis, a los edificios tan altos que tenemos. ¿Verdad, Gonzalo? Sí, así es. La verdad que el Benidorm de los años 70 no tiene nada que ver el Benidorm actual. Los ingenieros, los arquitectos, ellos van construyendo sin pensar nunca, bueno, lo tienen en cuenta, pero a una pequeña escala, que es cómo solventar los problemas que pudieran surgir en cada momento. Y nosotros vamos detrás investigando cómo llegar hasta ello, ¿vale? Y ahora haremos en un pequeño vídeo lo que es Benidorm ahora mismo y cómo trabajamos y conseguimos llegar a las emergencias que nos van surgiendo en cada momento. Bueno, vamos a ver si el directo nos deja. Os hemos preparado un vídeo del canal Historia que un poco contextualiza, dura muy poco. Lo hemos editado para que dure 2 minutos o algo así, para que veáis un poco lo que es el término municipal de Benidorm. Pero ya sabéis que lo del directo ahora nos va a dejar mal. Sí, nos dejará mal, pero vamos a intentar a ver si cabe. Pues sí, nos va a dejar mal. No lo carga. Sí, está en modo presentación, pero no lo recarga. Vamos a recargar la página. A ver si cargamos la página. No, sí, es que no aparecía. Tiene que aparecer ahí el vídeo. No aparece. A ver, se ha ido internet. Es que se ha ido internet, ya lo he descubierto. Se ha ido aquí. Conectar. A ver si lo va a ver. Es que se nos ha caído internet. Está intentando. Vamos a recogerlo. Eso es. Ahora sí. Ahora sí. Venga, vamos a ver si lo carga.
Y ahora me tengo que bajar abajo para que lo escucháis. Dale, 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 dale. Es la ciudad con más rascacielos por habitante del mundo y está en España. Su skyline es sencillamente espectacular. Está formado por más de 300 edificios que superan las 15 plantas. Entre ellos se encuentran el hotel más alto de Europa o un complejo residencial ubicado a 200 metros por encima del nivel del mar. Pero además, muy pronto se verá en sus calles el edificio de viviendas más alto del continente. El fenómeno español más parecido a las grandes ciudades verticales americanas y asiáticas se da en Benidorm, una localidad que hace décadas dejó de ser un humilde pueblo de pescadores para convertirse en una gran metrópoli turística llena de rascacielos. Rascacielos, Benidorm. Bueno, como veis, Benidorm se ha constituido, no sé si lo sabéis, en un perfil de construcción municipal que incluso se estudia en las universidades, porque tiene una característica, y es que aquí se ha aprovechado mucho la superficie del terreno, pero verticalmente. Eso ha supuesto que a nivel de infraestructuras, con menos infraestructuras, se pueda meter muchísima más población. Eso es una de las características que incluso en las universidades se estudian. Aparte de eso, el término municipal sigue permitiendo construir edificios grandes. No sé si estáis al día un poco. Se va a hacer una tower, la tower, una que se llama tower, de Teme Tower, como dice el compañero, de 200, casi 40 metros de altura. Va a superar al que ya tenéis, que es el Intempo, que es un mamotreco, que todo es muy bonito, pero desde el punto de vista nuestro, de los servicios de emergencia, pues nos supone un verdadero reto. Un verdadero reto que ahora os intentaremos poner un poco al día del reto que supone hacer frente a este tipo de emergencia. Sí, en primera línea de playa, efectivamente. Mirad, esta es un poco la torre que viene. Bueno, esto es un vídeo promocional de ellos. Esta es la torre que viene. Aquí está el intento y acá abajo está la torre. Bueno, desde el punto de vista de cómo va a quedar la bahía, pues va a quedar muy bonita, evidentemente. Va a quedar muy bonita y está trayendo público y gente y perfiles de inversión a lo que es el territorio municipal. Pero desde el punto de vista de la emergencia, hay un compañero que no ha podido venir porque ha fallecido su madre y es uno de los impulsores, como bien saben muchos de los compañeros que están aquí, que ha permitido un poco que se impulse un intento por parte del bombero y en concreto con el término municipal, con el ayuntamiento, de desarrollar una normativa de protección contra incendios. En eso estamos un poco trabajando con el ayuntamiento e intentando que eso se lleve a fin. De hecho, una de las cosas que hemos conseguido por fin es que antes de que se haga el edificio, los arquitectos se reúnan con el departamento de bomberos para mostrarles la realidad nuestra, de que el agua a esas alturas, con nuestra tecnología actual, no llega. Y eso ha sido algo que hemos tenido que poner en conocimiento de esos arquitectos que van a hacer este edificio. Ellos van a hacer un desarrollo de ingeniería especial, con bombas incluso que vienen de Estados Unidos, porque en Europa no hay, para poder poner a nuestra disposición el agua a partir de la planta 30 en adelante, para que podamos llegar hasta las 60 y pico que van a desarrollar. Ya en películas muy antiguas, que a muchos os sonará, que os vamos a poner ahora, os he puesto un pequeño gag que vamos a poner, lo que a mí me hace mucha gracia, porque seguro que la conocéis, El Coloso en Llamas. Y ahora vamos a poner una pequeña estrofa que se produce cuando está ardiendo. La
a permitir... Arquitectos. Sí, todo es culpa nuestra. Saben que no hay seguridad de apagar un fuego por encima del 7º piso, pero siguen haciéndolos lo más altos posible. Oiga, ¿ha venido a luchar contra mí o contra el fuego? Bueno, es algo que, como estáis viendo, es a lo que nos enfrentamos y es una realidad. De hecho, bueno, luego le haré que suba suya. A nivel de dotación de medios y recursos, os vamos a explicar un poco cómo se organiza el consorcio provincial, un poquito de su historia, de dónde venimos y cómo Benidorm un poco lo dejan cubierto con la población mayor dentro del consorcio, con la población mayor de bomberos, por esta característica que tiene ahora mismo el término municipal de edificios tan altos y la singularidad que tiene este edificio. Ahora iremos hablando un poquillo de las particularidades. Bueno, lo que os comentábamos, lo que es a nivel de infraestructura, el parque nace en 1973 con 7 personas. En el 73 hay 7 compañeros que los elige el ayuntamiento y los pone a prestar un servicio de extinción de incendios. Tenéis que tener en cuenta que muchas de las torres que ya conocemos, pues ya son de esa época y ya estaban ahí puestas. Por ejemplo, las que utilizaban en esa época era un mono de mecánico tal cual, abajo va metiendo capas para protegerse más o menos posible y unos guantes. Y con un casco, ¿no? Que gente trabajó en esa época con el Chombi y el nosotros aquí en ese no. Bueno, sí, bueno, con el regular, ¿sabes? Con el casco. Pero era lo que había, era lo que luego fueron cambiando, fueron evolucionando, se dieron cuenta de que con las capas se van creciendo, le pusieron por dentro una camisa, algo parecido, y reforzaron un poco el cuello con pana, ¿vale? Y los anclajes que antiguamente con la cremallera, que era un poco más era de plástico y se les quemaba, pues pusieron unos anclajes metálicos. Y esta era lo que había en esa época, ¿vale? Un poco en esa época aquí algunos compañeros que apagaron algún incendio. Y luego fueron bueno, y el pañuelo en esta época no tenía máscara. Lo que tenían era un pañuelo, ¿vale? Que se ponían y eso era el filtro que tenían, ¿vale? Y actualmente pues no tiene nada que ver porque es un traje con muchas más capas, otras características y la verdad que no tiene. Incluso había compañeros cuando trajeron que se quejaban de que nos protegía demasiado, que nos hacía meternos demasiado dentro del fuego, ¿vale? O sea, que no tiene nada que ver, hemos ido evolucionando en ello. Bueno, eso, los cascos, estos son los primeros cascos que teníamos. Nos trajeron estos, que no son americanos, ¿no? Que nos trajeron aquí, el Gula, y luego, bueno, pues fueron cambiando y estos son los que tenemos ahora. Los colores hacen que el amarillo es el bombero, el rojo es el cabo, que sería el mío, y el naranja sería el de Lucio, que es el sargento. Y Vicente, que tenemos aquí, el jefe de parque, va con un casco blanco. Gris, perdón. El blanco son los oficiales. Eso es. El primer vehículo que tuvo el servicio no era un camión, era esto, un Land Rover Defender con 500 litros de agua y ya está. Eso es lo que tenía el servicio para poder dar respuesta a las emergencias. No había más. Cargaron el material que tenían cada uno de ellos un poquito y era lo que tenían para el primer ataque. Bueno, si ahondamos un poco en la historia y nos vamos de dónde vienen los bomberos, que quería un poco que vieseis el símil, los primeros bomberos datan de la época romana, que fueron los primeros bomberos. Pero para que veáis que tampoco hemos evolucionado tanto, su estructura de respuesta, que eran los vigilum perfectos, que era el cargo de confianza, que ahora mismo es el símil al político, efectivamente. Es el político de turno. El vigilum superfecto es el inspector, que es, para que os hagáis una idea, que está en el Parque de San Vicente, que es donde está el servicio central. El tribuno es el oficial, que está por debajo de, que es Santi Rivera, que ahora os pondré una foto del paquete, un poco lo que queréis. Luego ya tenemos los centuriones, que ahí tenemos centeno a uno, que es Soria, el suboficial. Luego ya vienen los principal vigili, que es el sargento, que es un servidor, el immune vigili, que es Gonzalo,
Y por último los Militi Vigili, como nuestro compañero Chomi, que lo tenemos ahí. Y esa estructura en el símil de hoy es lo mismo, como habéis visto. O sea que realmente en lo que es la estructura no creáis que el servicio de bomberos ha evolucionado nada. De hecho, a nivel de estructura de respuesta, nosotros tenemos lo que llamamos una sistemática de respuesta y nos organizamos, cada uno tiene ahí sus funciones. Pues siguen manteniendo el Aquaris, que es de aquella época, que era el que manejaba la bomba, es decir, como el conductor de hoy en día. El Sinfonaris era el que manejaba esta especie de lanza, que es un poco lo que tenéis aquí, que esto es una evolución de las lanzas. Esa es la lanza de los años 70 y esto ya es una lanza más actualizada. Esta en concreto es muy moderna, es con reguladora de caudal, bueno, una historia. Y ellos ya la usaban, lo único que ellos cogían un poco de agua de un cubo, se la ponían en el pecho y la presionaban y lanzaban unos 20 litros de agua proyectada, eran capaces de proyectar. Y claro, que luego se tenían que salir, volver a cargarla y volver a entrar. Entonces se repartían las funciones y es un poco como nos organizamos en realidad cuando vamos en el camión. Cada uno tiene su rol, sus funciones dentro del camión y luego de que llegamos al edificio, pues uno coge las lanzas, otro las mangueras, otro supervisa, otro se encarga de la ventilación, otro gestiona la bomba y un poco es así como vamos respondiendo a la emergencia. Bueno, pues este era los inicios, como os estábamos comentando. Este fue el primer jefe de bomberos que tuvimos, ¿vale? Juan Ramón Felipe. Ahí tienes una foto de... Es un poco posterior porque no he encontrado ninguna foto de los 7 que arrancaron el servicio. Y estos han sido la sucesión de... que me falta una foto que se le he dicho a Soria, que estos son los jefes que ha ido teniendo el parque de Benidorm. Este es Santiago Rivera, que ahora mismo es un oficial, y Raimundo, que es suboficial, junto con Juan Carlos, sí, junto con Soria. Esos fueron los arranques. En principio era un servicio municipal pequeñito, 7 personas, no había más. Claro, el municipio iba creciendo, iba recibiendo más población, iban aumentando las emergencias y precisaba de incorporar nuevos recursos, nuevos medios. Y justo en ese año, en el 1984, se generan los consorcios comarcales. Entonces el Parque de Benidorm se asocia a esos consorcios comarcales y empieza a dar cobertura a lo que se conoce como la Marina Baja. Es decir, la Nucía, Villajoyosa, Alfaz del Pi, toda esa zona. Le empieza a dar respuesta. Se incorpora más gente y empiezan a prestar servicio. Como veis, estos eran los servicios, los equipos un poco que os estaba comentando Gonzalo, junto con la lanza que tenéis ahí, que esa lanza no hacía nada más que echar agua. Esto era el material que se ve ahí es este que tenemos ahí. Y ahí hay un vídeo, una foto, perdón, de Paco el bombero, ahí, bueno, recordando un poco la hazaña más importante que ha tenido a día de hoy en Benidorm, que fue en el año 84, ¿vale? Bajó con los pies atados, o sea, hay varios vídeos con los pies atados con una cuerda de cáñamo, ¿era de cáñamo? Digo, un material, 100 y pico metros para recoger a un trabajador que se había caído en el interior del pozo. Y todavía se recuerda, y bueno, pues hoy, mira, ayer falleció la mujer de Paco y el compañero no pudo venir por eso. Y eso, bueno, pues todavía se recuerda como una de las mayores hazañas que ha tenido el Parque de Benidorm. Bueno, un poco para que vieseis la respuesta un poco que tenemos a nivel del consorcio provincial, porque nosotros somos un consorcio provincial, es decir, el servicio se presta en toda la provincia y luego tenemos zonas operativas. En concreto tenemos 2 áreas, el área sur, que es donde estamos englobados nosotros, perdón, el área norte, y el área sur, que es otra zona. Entonces, dentro del área norte tenemos la zona de las marinas y la zona interior. Dentro de las marinas, pues tenemos la marina alta y la marina baja. Y dentro de la interior, la montaña y el Vinalopó. Y nosotros estamos en la marina baja, que como veis solo tenemos un solo parque, que es Benidorm. En la marina alta sí que tenemos 2 parques. Tenemos Benissa y Denia. Y nuestra zona de cobertura es la zona sur. Es un poco como estamos estructurados. De manera que generalmente
si tenemos alguna necesidad entre zonas, pues nos solemos apoyar. Si algún parque necesita por un tipo de emergencia incorporar recursos a la resolución de la emergencia, como nodrizas o aire, por ejemplo, botellas de aire u otras cosas, podríamos pedirlo a otros parques de la provincia, que es un poco como nos apoyamos. Y en el 97 desaparecen los consorcios comarcales y pasa a ser consorcio provincial. Ese es otro momento de inflexión de lo que es la evolución del servicio. Además se incorporó más gente, ya empezamos a hacer cerca de 360, 370, por ahí eran en aquella época. Y luego, ahora mismo estamos cerca de los 800, estamos a punto de llegar ya a 800, o sea que esto pues, se va haciendo más grande. La provincia de Alicante se va incorporando muchos más recursos. A nivel de dotación, también es cierto que los medios que estamos incorporando pues están mejorando. Desde el Land Rover que habéis visto al principio a la incorporación de los nuevos camiones ha mejorado mucho. Y aún nos queda mucha ventana de mejora, eso también os lo adelanto. Porque acordaros que todo el dinero que sale para comprar camiones no sale de la administración, eso es una curiosidad que no sé si lo sabéis. Como dice el compañero, eso sale de los seguros que pagáis. O sea, los camiones no lo paga la administración, lo pagáis vosotros en cada póliza de seguro que tenéis, de la vivienda. Cuando tú pagas el seguro de la casa, de ahí sale el dinero para comprar los camiones. Las compañías de seguros les sale rentable tener a bomberos equipados, porque si el bombero no interviene, de que se queme una vivienda puede quemarse el edificio, y eso desde el punto de vista de las pólizas es una burrada. Entonces ellos prefieren dotar a los servicios, y de ahí sale el dinero de los camiones. Una curiosidad, no sé si lo sabíais, ¿no? Pues, bueno, vamos a contextualizar un poco una emergencia que tenemos aquí al compañero, que fue el incendio pertenece a otro término municipal, a Finestrat, pero como está muy pegado y se confunde con la Cala, vamos a ver el vídeo del incendio que no sé si os acordáis que murió un niño, la madre y el hijo. De nuevo un edificio de viviendas muy alto, de muchas plantas, pero al contrario de lo que ocurrió en Valencia hace solo 10 días, esta vez el fuego no se propagó por la fachada. Los fallecidos son una mujer, su hijo y su nieto de 5 años. Las llamas empezaron un poco después de las 2 de la madrugada, estamos ahí en directo, Miguel Francés. Todo apunta a que el origen es una sobrecarga eléctrica. Sí, es la principal hipótesis que se baraja ahora mismo, la sobrecarga eléctrica en uno de los enchufes del salón de la vivienda. Así lo ha determinado la Policía Judicial, que ahora mismo todavía está investigando, está intentando aclarar un poco más sobre lo sucedido, como por ejemplo qué dispositivo estaba conectado en ese enchufe y que causó las llamas. Unas llamas que, como bien dices, han dejado 3 fallecidos, una mujer, su hijo y su nieto de tan solo 5 años. Ahora el Ayuntamiento ha habilitado un equipo de psicólogos para todos los vecinos que lo requieran y ha decretado 3 días de luto. Eran las 2:15 de la madrugada y los gritos de una vecina alertaron al resto de que se había declarado un incendio. Fue en el piso 11 de este edificio de 24 plantas. Los vecinos les pedían que salieran de la vivienda, pero no pudieron. Que saliera de la casa, que intentara salir de la casa, no sé por qué no pudo salir. Allí vivía una mujer mayor, su hijo y su nieto de 5 años. Los 3 han fallecido en el incendio. Yo me desperté porque oí los gritos de la señora. Yo me desperté rápido y abrí la puerta pensando que era que le había pasado otra cosa a la señora cuando vi el humo en el pasillo. La vivienda ha quedado así. Gracias a la rápida actuación de los bomberos, el fuego solo afectó a esa planta. Fue un incendio también bastante potente, solo que se pudo controlar en la vivienda afectada y la adyacente. Pero el humo sí se propagó a gran velocidad por el edificio, sobre todo a las plantas superiores. Ha habido 15 heridos atendidos por problemas respiratorios y 120 personas desalojadas. Que sin duda alguna los trabajos de extinción de todos los efectivos de emergencias y bomberos han sido altamente efectivos. A las 5 de la mañana
estaba el edificio plenamente realojado. La Policía Judicial de Valencia investiga las causas. El presidente de la Generalitat Valenciana ha dicho que podría tratarse de una sobrecarga eléctrica. O esa sobrecarga maldita, en ese enchufe maldito, en ese salón que ya ha quedado maldito. Los vecinos aseguran que las alarmas antiincendio funcionaron correctamente. Bueno, si os acordáis, esta emergencia, si la contextualizáis, estaba a una semana de lo que ocurrió en Valencia. A nivel de bomberos, nosotros le llamamos el efecto campanar porque nos generó mucha complicación, porque la gente se tiraba a las escaleras a salir corriendo. Ese edificio de Valencia tenía una característica constructiva muy particular que hizo que evolucionase desfavorablemente. Pero la gran cantidad de edificios que hay en Benidorm no presentan esa singularidad. Sí que es cierto que hay unos poquitos que la tienen, pero son muy poquitos. Todas las fachadas de ladrillo, de hormigón, de todo lo que es proyectado, no hay ningún peligro como ocurría con ese tipo de fachada ventilada. ¿Vale? Entonces, de hecho, los bomberos, una de las mejores medidas de protección cuando hay un incendio, desde el nivel donde se está produciendo el incendio hacia arriba, muchas veces lo que decidimos desde el punto de vista de seguridad es el confinamiento. Que la gente se confine mientras llevamos a cabo las labores de extinción. El problema es que si la escalera queda afectada por los humos, al final esos humos os afectan cuando intentáis evacuar. Pensar que las concentraciones de monóxido de carbono se disparan hasta 1200 partes por millón y con que haya un 15 partes por millón os va a afectar. Todos habéis oído hablar de la muerte por el monóxido de carbono de los calentadores que queman mal, de los braseros. Pues eso mismo está en los incendios, pero a nivel exponencial, es decir, brutalmente. Entonces, en cuanto des 2, 3, 4 inhalaciones, dependiendo de las condiciones físicas de cada persona, te desconectan, te duermes y poco a poco falleces. Es un poco como ocurre. Entonces, muchas veces nosotros primamos el confinamiento antes que la evacuación, en función donde se produzca. Mira, os hemos buscado un poco datos con respecto a los fallecimientos, un poco para que vieseis. Estos son los datos de 2022, de muertos por incendios. Los incendios van con 1 año y medio de retraso, lo que es la estadística. Ahora mismo me interesa aquí que concentréis que desde septiembre, octubre, empieza a subir la curva de fallecidos. Siempre es de octubre en adelante cuando empieza a subir y empieza a decrecer hacia el verano. Es decir, ¿cuánto tiempo estamos más en casa? ¿En verano o en invierno? Pues en invierno, que es cuando más hay estancias de vivir en casas, es cuando se empiezan a disparar los fallecimientos en las viviendas. Esta es información de 2022. En 2023, que es la última estadística que tienen ahora mismo publicada, que ahora veis las curvas de tendencia, más o menos se sigue manteniendo la misma curva. Es a partir de septiembre-octubre cuando empezamos a tener más índice de fallecidos. Luego, si vamos a la población, a lo que es la edad de fallecidos, a partir de los 55 es cuando empieza a dispararse los fallecidos en los incendios de vivienda. Empezamos a entrar en una edad de riesgo. Yo también, yo tengo 53, voy para 54 y ya empiezo a entrar en la edad de riesgo. Es cuando más fallecidos hay en cuanto a la población que tenemos residiendo en las casas. Hay una tendencia, no sabemos por qué muy bien, en los 80 había índices de casi cerca de los 350 fallecidos, conseguimos descenderla, pero no sé qué está ocurriendo, que se está viniendo arriba la curva. De hecho, en el 2023, que es los últimos datos, ha subido de 2,35 a 2,49. Y el de Campanar, que será el de 2024, va a subir un poco más. Sabemos que van a llegar aproximadamente a los 300 personas. Es decir, que nos vamos a aproximar a lo que ocurría en los años 80. No sé muy bien por qué, si se debe a la crisis, no sé deciros el por qué, pero sí que los datos están ahí. No sé si es falta de cultura de seguridad, no sé, eso habría que hacer un estudio más pormenorizado. Lo que vamos a intentar ahora en este trozo, porque madre mía, el tiempo corre, el tiempo corre que vuela. Vamos ahora
profundizar un poco en lo que son medidas preventivas que podéis tomar a la hora de ser vosotros los afectados en un incendio y cómo vosotros podéis elevar vuestro nivel de seguridad no convirtiéndonos en vulnerables de cara a sufrir un incendio en vuestra vivienda. Bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es reconocer las estancias de riesgo. Eso sería la primera, dentro de mi entorno de movilidad, dentro de los edificios en los que voy, cuáles son las zonas de riesgo. Dentro de mi casa, lo normal que una zona de riesgo sea la cocina. Eso se convierte en una zona de riesgo. ¿Por qué? Pues porque hay elementos que son susceptibles de iniciar un incendio, tienen capacidad energética. Otros puntos de riesgo, las instalaciones eléctricas. Si la instalación eléctrica no está bien mantenida, se puede constituir en el iniciador de un incendio. Genera un cortocircuito y puede producir el incendio. Tenemos que identificar las costumbres de riesgo. Si yo soy muy despistado y me dejo la sartén al fuego, pues tengo una alta vulnerabilidad de que el aceite salga ardiendo, se coja la campana, se cojan los muebles. Si yo pongo la plancha y me voy a hablar con mi vecino a lo que sea y me la dejo encima de la camiseta, entonces hay costumbres que hay que adaptarse a coger patrones de seguridad. No, si salgo de la habitación de la plancha la desenchufo antes de ir a hablar con mi vecino, porque el tiempo se nos pasa, a mí se me está pasando a toda velocidad. Entonces hay que adquirir esas costumbres y metérnoslas en la cabeza, que yo sé que cuesta. Luego, quería reforzar la idea de, no sé cuántos, luego me lo decís en el turno de réplica, me lo comentáis. ¿Cuántos de vosotros tenéis detectores de incendio? Que sepáis que la familia esta que falleció en el incendio de Soria, del compañero, de Villajoyosa, con que hubiese tenido un detector seguramente se hubiesen salvado. En Estados Unidos es obligatorio tener un detector mínimo en las zonas de riesgo de las estancias. En España nuestra normativa de momento no nos obliga, pero es que un detector... Mirad, un detector. 6 euros en una ferretería. ¿Vale? Y nos puede salvar la vida, la verdad es que no tiene nada, fácil de instalar, 2 tornillos en el techo y nos puede salvar la vida. Por la noche sobre todo, que nos enteramos, el factor tiempo que en ese caso va a nuestra contra, antes nos avise, ¿vale? Algo súper sencillo y que... Contra más tengas, más fácil de detectar eso en el techo. Se puede instalar también en la pared, pero bueno, normalmente es en el techo. ¿Vale? Una pila al año, se cambia y listo. ¿Vale? Nada. Es súper sencillo. Incluso si no queréis hacer agujero, cogéis cinta doble cara, se pega y clac, y arreglado. Cada año sí lo que ha hecho la pila. Eso ya es verdad. Y bueno, y ahora analizaremos un poco qué hay que hacer en caso de incendio, para que tengáis por lo menos unos patrones de riesgo. El mayor número de víctimas, no lo he comentado, no lo he sacado en la estadística porque sabéis que lo íbamos a ver aquí, generalmente es por la noche. Los bomberos sabemos que cuando llaman al parque y son las 2, 3 de la madrugada, hay un riesgo real de que podamos encontrar gente fallecida. Por lo que os comentaba, el monóxido de carbono. Estamos en fase de relajación, estamos durmiendo, no detectamos el olor. Como sabéis, cuando nos hacemos mayores, pues, unos pierden el olfato, otros perdemos el oído y vamos siendo más vulnerables también por esa circunstancia. Entonces no notamos que nos estamos intoxicando porque estamos durmiendo y nos quedamos en la cama. De hecho, una de las cosas que nosotros tenemos obsesión por las noches es cuando hay un incendio hay que llamar a todas las casas, que todo el mundo salga, que todo el mundo, cuando hemos acabado el incendio, porque puede haber propagación de gases a otras viviendas y estar la gente pues intoxicada de monóxido de carbono. O sea que no lo hacemos por fastidiaros para que os despertéis, para que veáis que estéis bien. Y nos ha pasado muchas veces de cuando sale la gente, salen desnudos. Y salen desnudos y les ves toda la cara negra. Claro, los gases ellos no han sido conscientes, incluso te abren como asustados. ¿Qué pasa? Dice, es que está sufriendo un incendio su vecino, necesitamos que ahora usted por favor salga y le ventilamos la vivienda. Y toda la cara negra. Eso es significativo de que ya estaba respirando monóxido de carbono. Es un poco a tenerlo en cuenta. Bueno, importante, yo voy a ir dándole la vara. Voy a dar la vara con hay que poner detectores. Hay que poner detectores.
que son relativamente baratos. Ay, no, este no sé. Sí, por eso. Sí. Vamos a ver un pequeño vídeo. Desde la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y Fundación Mafre les vamos a dar unos consejos de prevención para evitar incendios en su cocina. A diario, los servicios de bomberos atendemos numerosas emergencias producidas por descuidos en la cocina. Hemos visto como Gloria ha extinguido perfectamente el incendio de su sartén, humedeciendo un poco el paño, escurriéndolo bien, protegiéndose cara y antebrazos con él y sellando perfectamente la sartén, retirándola además de la fuente de calor. Guardando la calma sobre todo. Hemos visto que con un paño húmedo podemos extinguir el incendio de nuestra sartén. Pero también podemos contar con un elemento en nuestra cocina muy práctico que es la manta apagafuegos. Colgada en una pared o en la puerta, tiramos de ella, saliendo fácilmente y sin necesidad de humedecerla, nos protegerá a nosotros y podemos además extinguir el incendio. También es aconsejable que limpiemos habitualmente los filtros de las campanas extractoras, ya que la acumulación de grasas favorecerá la propagación del incendio. Y recuerda, nunca trate de extinguir el aceite ardiendo añadiendo agua, ya que provocarás una violenta llamarada agravando la situación. ¿Vale? El típico incendio a las 2 del mediodía cuando nos avisan que hay un incendio en una vivienda, típico incendio, que suele ser una cocina, un descuido. Bueno, era un poco para que vieseis. Ya nadie fumará en las habitaciones, supongo, ¿no? A las generaciones que estamos, no hay que fumar en las habitaciones. Vale. Bueno, tampoco de eso, tampoco hay que hacerlo en las habitaciones. Bueno, otro de los costumbres de riesgo es nuestras amigas las regletas. Empezar a sobrecargarlas, llenarlas de carga energética como un ordenador, los teléfonos, el calefactor, el secador. Mirad, hoy vengo de un curso con la Policía Científica de Alicante y nos ha enseñado un ejemplo de... me lo he quedado, digo, luego se lo tengo que contar al público que tenemos hoy. Una mujer está en su casa, se pega 2 horas de secador. Imaginaos cómo estaría el secador. Sale del baño, se va al comedor y coge el secador y lo deja encima de unos cojines que según ella había comprado en el chino. La consecuencia eran de plástico. ¿Qué pasó? La casa ardió. Entonces, a eso me refiero de la cultura preventiva. El secador 2 horas, o sea, a lo mejor el mejor sitio no es dejarlo en el sillón, porque va a estar súper calentado, ¿vale? Entonces, ojo con las regletas, intentar que sean regletas nuevas. Y luego, no sé si lo sabéis, pero cada regleta lleva su máxima capacidad de carga y te lo dice. No pases de esta potencia. Entonces, a lo mejor no le puedes enchufar un secador, 2 móviles, hay que mirar esas cosillas. Y sobre todo, huir de las regletas, que los chinos también fabrican bien, hay regletas que sabéis que bien, pero hay algunas regletas de los chinos que mejor huir de ellas, ¿vale? Vamos a ver otro vídeo que os hemos preparado. Dentro de las casas, el mayor número de fuegos comienzan en el salón. Evita colocar elementos combustibles cerca de los aparatos que producen calor, como las chimeneas, estufas, planchas, hornos. No dejes cargando por la noche aparatos eléctricos como el teléfono móvil, la tablet o el patinete eléctrico. Usa siempre los cargadores recomendados por el
fabricante y nunca sobrecargues los enchufes. Ten mucho cuidado si usas cerillas o mecheros y nunca dejes una vela encendida. En la cocina vigila siempre la comida mientras la tienes al fuego y limpia cada poco tiempo la campana extractora para que no acumule grasa. Recuerda desenchufar la plancha de la ropa después de usarla y nunca la dejes sobre la ropa o sobre la tabla. Instala detectores de humo. Son el mejor recurso para avisarnos si se produce un fuego, especialmente por la noche. Coloca un extintor adecuado en un lugar accesible y aprende a usarlo. Es muy fácil. Recuerda que para evitar incendios la mejor herramienta es la prevención. Bueno, como veis estamos usando la información que tiene Mapfre a disposición de todo el mundo. Es una gran compañía de seguros que invierte en seguridad y en divulgar seguridad en las viviendas. Vamos a ver si quiere esto. Bueno, las costumbres de riesgo, como os decía, no hay que fumar en las habitaciones. Me lo vais a permitir, me lo voy a saltar. Que es lo que explica es que no hay que fumar en las habitaciones. Uno de los casos que hemos tenido también de investigación es una mujer que falleció debido a que se quedó dormida con el cigarrillo, salió ardiendo, tenía la habitación cerrada y se asfixió por el monóxido de carbono del propio colchón. También, sí, son costumbres de riesgo, entonces en las habitaciones no hay que fumar, para eso salimos afuera. Esto es un poco también para que toméis conciencia, sobre todo para cuando venga el nieto, que no os deje el patinete cargando en casa. Los patinetes se han constituido en uno de los dolores de cabeza de los servicios también de extinción de incendios últimamente, debido a que como sabéis, llevan pilas que son las mismas que lleva un coche eléctrico, no penséis que es otra cosa distinta. Lo que pasa es que un Tesla lleva en torno a 4.000 y pico pilas y este a lo mejor lleva pues 30 pilas de ese tamaño. Pero es la misma pila. Entonces, desde el punto de vista energético es un riesgo, porque una vez que inicia una cosa que se llama aceleración térmica, no para. Y arde, y da igual que le echemos agua. Y además genera muchos gases muy tóxicos. En concreto genera un hidrógeno que incluso podría llegar a explotar. Es un humo blanco, entonces cuando se inicia no hay capacidad de detenerlo. Incluso nosotros no podemos detenerlo. La única opción es sumergirlo en el agua y si os ocurriese a vosotros y estáis cerca del balcón, tirarlo por el balcón. Lo que pasa es que no sé las consecuencias de que a quien le caiga, pero... Os voy a enseñar un vídeo, es un poco agresivo. ¿Lo queréis ver? No, es para que toméis conciencia. Es un vídeo de un hombre que lleva en la mano una batería de una bici eléctrica y decide subírsela a su casa. Y decide subírsela en el ascensor. Vais a ver un poco lo que le ocurrió. El hombre falleció. Entonces, medida preventiva, no subáis con baterías en los ascensores. Porque durante el trayecto, que dura a lo mejor segundos, la batería inicia la aceleración muy rápido, lo vais a ver en tiempo real. No da tiempo a nada, no da tiempo a parar el ascensor. Y una vez que inicia la reacción, pues no para. Entonces, no hace falta audio. Vamos a ver. Yo creo que va sin audio. Porque son cámaras de seguridad. A ver si me deja mal. El hombre llega, son cámaras de seguridad. Llega, lleva la batería de la bicicleta en la mano, tranquilamente, como un día normal. Y de repente nota algo. Por una desestabilización de la batería. ¿Vosotros os acordáis cuando erais jóvenes? ¿Quién tenía moto Vespino o algo de eso? ¿Alguno tenía moto de Vivaria? ¿Qué hacía la gente? La trucaba. ¿Qué hacen las generaciones jóvenes con las patinetes? Los modifican electrónicamente, les modifican el software, modifican la gestión de la batería. El hombre falleció. Modifican la gestión de la batería y la batería se inestabiliza. Era de una bicicleta, sí, todo lo que sea carga eléctrica, bicicleta, patinete. No, es que eso es así, eso es una batería normal. Son baterías que llevan los elementos. El caso es que es un riesgo.
En España ya tenemos ahora mismo solo un fallecido, de momento, por uso de la tablet mientras dormía. Se quedó durmiendo con la tablet, viendo una serie de Netflix. La tablet entró en aceleración térmica, pero estaba durmiendo, inhaló los gases calientes de lo que habéis visto y se le quemó la vía aérea interiormente. Que mira al compañero de CNP, que él me entiende por qué se lo digo. Y se le quemó la vía aérea y falleció. Por la mañana, cuando fueron sus padres, estaba el chico de 26 años fallecido. Entonces, no carguemos los dispositivos electrónicos al lado de la cama, si queréis cargarlos por la noche. Y por la noche os recomiendo que no los dejéis enchufados, porque no vais a tener capacidad de reacción. Os podéis apoyar en un detector. Un detector viene bien tenerlo. Si vais a, por ejemplo, poner uno en la cocina y otro en la zona del comedor. O en las zonas de tránsito, los pasillos de salida también, podéis poner ahí uno en vez de en la cocina. Es un poco lo que os vamos a recomendar ahora. Los detectores, como os decíamos, generalmente tienen que ir en el techo. Se pueden poner en las zonas de pared, pero siempre a un máximo de 30 centímetros de lo que es el techo. Es que me han dicho que después os vais a bombardear a preguntas. Pero luego no las hacéis. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, los detectores. Si todos los dormitorios están en la misma zona, pues a lo mejor solo hace falta uno. Sin embargo, si tenéis casas de 2 niveles, pues habrá que poner en los niveles de abajo y en los niveles de arriba. Igual que si tenéis garaje. Si tenéis casas con garaje, también hay que poner en la zona de garajes. Es decir, en cada nivel donde residáis, tenía que haber un detector. Y siempre lo que nos interesa dentro de la vivienda, ¿qué es? Poder tener el recorrido de salida libre. Entonces, es prioritario que esos detectores controlen esa salida. ¿Para qué? Para que si hay un incendio, pues que nos avise enseguida, oye, hay que salir, que se nos va a quedar obstruido la opción de salir por la puerta. Esto es otra cosa nuestras. Si tenéis una casa y tenéis rejas, ir pensando en poner alguna reja con llave, porque se convierten en auténticas ratoneras las rejas. No hay manera luego de sacar a la gente cuando hay un incendio con rejas. Entonces, si podéis ponerla con llave, pues un consejo que os damos también. Vale, eso en cuanto a los detectores de las plantas. Sí. Bueno, pues lo que os he comentado antes, el detector, pues bueno, fácil de colocar, o con cinta doble cara o con un par de tornillos en el techo. Es aconsejable siempre el techo porque al final los humos, los gases calientes siempre van a la parte más alta y va a ser siempre más efectivo. Tiene un botón, como pone ahí, un botón de T, pone la pila, que es que funciona, simplemente colocarlo y el único mantenimiento que tiene, una vez al año, cambiarle la pila. O sea que es algo que es muy útil, fácil de utilizar, barato y que nos puede salvar la vida en un momento dado. A los 10 años tenéis que cambiarlos. Sí, bueno, a lo mejor hay que cambiarlo y evidentemente no pintarlo, limpiarlo. Sí que es verdad que lo que tiene es un detector óptico y el propio polvo que tenemos en la casa puede hacer que en un momento dado dé una falsa lectura. Por eso dice que de vez en cuando hay que aspirarlo y limpiarlo. ¿Vale? Va con una pila de 9 voltios, una pila de esas cuadradas, que nada, como se queda baja la batería, lo que emite es un pitido, un pequeño pip, ¿vale? Que nos avisa de que está en batería baja. Y si no nos avisa, igualmente una vez al año, si lo ponemos por costumbre, por ejemplo en Navidad o en enero, cambiarla, pues todos los años, pues cambiarla, y eso hace que nos aseguremos que en el caso que haga falta, que avise. ¿Vale? Y dónde instalarlo, en las zonas, intentar no ponerlo en las zonas, pues al lado de la campana de la cocina, en sitios lógicos y evidentes, siempre lo más cercano al dintel de la puerta, a la salida de la puerta, pasillos, habitaciones, ¿vale? En sitios que siempre que no se ensucien fácilmente. Aquí tenemos un pequeño vídeo de cómo está, dónde estaba. Detectar un incendio en su fase inicial es fundamental para minimizar sus daños. Los incendios más letales se producen por la noche, cuando no nos da tiempo a reaccionar. Para ello, los detectores de humo son tu mejor aliado. Estos dispositivos electrónicos, pequeños y económicos, detectan la presencia del humo en el aire, emitiendo una señal acústica que nos avisa del peligro de incendio. Los detectores son inalámbricos, funcionan a pilas y no necesitan cableado de instalación.
Puedes colocarlos en el techo usando una cinta adhesiva o bien atornillarlos. Cuando hayas instalado el detector, tienes que pulsar el botón de test para confirmar que funciona correctamente. Si vives en una casa de varias plantas, lo mejor es que instales un detector en cada una. El mejor lugar, cerca de los dormitorios, el salón y en las zonas de paso. Recuerda que debes realizar un mantenimiento mínimo y cambiar la pila de tu detector. Hay modelos en los que dura 10 años. Mucho cuidado con el uso de velas, mecheros y cigarros mal apagados. Evita la posibilidad de un incendio. Protege lo que más te importa. Bueno, pues... Bueno, pues ahora nos queda un poco el saber cómo actuar en caso de incendio, que es un poco lo que vamos a analizar un poco y reforzar en el siguiente vídeo. Ya os adelantamos que lo que vamos a explicaros es un poco que tengáis en cuenta lo que estamos hablando todo el rato, que el problema en sí no va a ser el fuego, que también es un problema porque nos recibimos energía y nos quemamos, pero el problema va a estar en los gases. Ese es realmente el problema, los humos. No penséis que va a estar tanto en el fuego, sino realmente el problema lo vamos a tener con los gases, con esa capacidad que tienen ellos para moverse dentro de las estancias e ir avanzando por las diferentes zonas del edificio. Ese es el problema real que tenemos. Y es contra lo que nos tenemos que proteger cuando se produce el incendio. Por eso os comentaba muchas veces que a veces la mejor medida de protección es aislarse de esos gases. Que, insisto, lo de Campanar fue algo singular, puntual. Hay algunos edificios en Benidorm que son así, sí, pero muy poquitos, muy poquitos. La gran mayoría de edificios son con sistemas constructivos incombustibles. Lo que pasa es que ese tenía esa peculiaridad. Sabéis que la sociedad va avanzando y está poniendo elementos en las fachadas para que, desde el punto de vista de la eficiencia energética, no perdamos ni frío en verano, ni el calor en invierno, y eso es lo que hacen esas fachadas. ¿Qué ocurre? Pues que esas fachadas las hacen con plásticos derivados del petróleo y bueno, hasta el 2019, que ahí se produce un cambio de normativa. No sé si os acordáis un incendio que hubo en Londres, que murieron 79 personas, pues a raíz de aquel incendio se cambió la normativa en Europa. Lo que pasa es que como en España la ley no tiene carácter retroactivo, lo que modificó en el 2019 no afecta a los edificios de atrás, cosa que en Londres sí que afecta. Y obligaron a las comunidades a cambiar las fachadas. Y esos pisos, muchos que estaban en el centro de Londres, bajaron de precio, se abarataron, porque las derramas eran brutales. A lo mejor la modificación de una fachada eran unos 300.000 euros, modificar la fachada. Entonces las comunidades tienen que hacer frente a esas derramas. Bueno, esto. Entonces vamos a analizar paso a paso ahora qué es lo que hay que hacer en caso de incendio. Pero vais a ver que básicamente es protegerse de los gases. Te recordamos los pasos para evacuar tu casa en caso de incendio. Dependiendo de la gravedad y de dónde se localice el fuego, tendrás que actuar de diferente manera. Si el incendio es en tu casa y no puedes salir, coge el teléfono y refúgiate en la habitación más alejada del fuego y que tenga ventana. Cierra todas las puertas que encuentres a tu paso. Nunca abras una puerta que esté caliente, puede haber fuego detrás. Mirad, la otra noche nos avisaron de un incendio de garaje en Alfaz de Pi. Llegamos, era un garaje con 2 plantas y eran chalets. Nosotros entramos y de repente nos dice policía, están todos los vecinos aquí, ¿seguro? Sí, sí, seguro. Y de repente, en medio de la oscuridad del humo, empiezan 2 vecinos a abrir su rampa de garaje y se llenan de garaje y empiezan a toser. Digo, pero vamos a ver, ¿pero qué hacéis aquí? No, es que vemos humo. ¿Pero y por qué salís aquí? Siempre que hay humo es un riesgo. Si no abráis la puerta al humo, os vais a exponer a quedaros afectados. En ese aspecto nos falta cultura, de verdad, es que me sorprendió. Lo digo un poco para evidenciarlo. O sea, ellos mismos se metieron dentro del incendio porque decían que veían humo dentro de su casa. Chicos, pues no abran la puerta. Pues la abrieron y se le llenó la casa de humo. Perdona, de ella. Para evitar que el humo entre dentro, tapa el hueco que hay debajo de la puerta utilizando mantas o toallas y llama al 112. Si puedes, haz señales desde una ventana con alguna tela de color para que los bomberos puedan localizarte lo
antes posible. Si el incendio es en tu edificio, nunca uses el ascensor para salir, ya que su hueco hace efecto chimenea y se llenará de humo. Usa las escaleras siempre que estén libres de humo. Si el incendio es en un piso inferior al tuyo y ves humo en la escalera, protégete y quédate dentro de tu casa. Las puertas cortafuegos de los garajes o las zonas comunes siempre deben estar cerradas. Si está bloqueado... ¿Habéis visto la puerta como está? Estas puertas están diseñadas para que mínimo una hora van a aguantar cualquier incendio. Entonces, si las puertas esas las acuñamos, ponemos maceteros y quitamos el amortiguador de retroceso, pues la puerta no hace función. Yo sé que en verano es muy típico, ay, es que así me entra el aire y tal, pero si hay un incendio, se va a alimentar el incendio y se va a afectar la vivienda. Entonces, esas puertas hay que tenerlas cerradas. Y esto es cultura preventiva. Yo sé que hace calor en verano y que queréis, pero hay que tenerlas cerradas. Están diseñadas para compartimentar la escalera y que esos gases no lleguen a las viviendas. ¿Vale? Por si podéis ir difundiendo esa idea. Por una cuña o cualquier otro objeto, retírala y deja la puerta cerrada. Mantén la calma. Tu forma de actuar es clave para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. Manejar un extintor. Manejar el extintor. No tenemos ninguno por aquí. Mirad, mientras Gonzalo trae el extintor que hablamos. Y ahora os explica Gonzalo cómo funciona. Os cuento un poco esto para que también lo entendáis. Los incendios han evolucionado. Antiguamente, las casas de vuestros padres, mis padres y mis abuelos, eran casas con productos, ahí está, hechos a mano, naturales, algodones, maderas, no hoy que es todo aglomerado. ¿Qué ocurre? Que la forma de comportamiento del incendio no tiene nada que ver a lo que son los incendios actuales. Los incendios actuales derivan a esta situación en unos 4 minutos y un incendio de los antiguos tardaba media hora en llegar a esa situación. Con lo cual, la velocidad de propagación del incendio ha aumentado. Es decir, la capacidad destructiva que se está produciendo es mayor en las viviendas actuales, que yo creo que un poco va como la sociedad. Hoy, ¿cómo vamos? A todo meter. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué ocurre? Pues que los incendios están ocurriendo lo mismo. Debido a que esos productos que antes, sofás lo hacía a mano, un carpintero, un ebanista, un tapicero, ahora no, ahora se ha industrializado. Los muebles de la cocina, antes, ¿qué los hacían? Un carpintero con madera. Hoy no, hoy vas a Ikea, te compras los módulos esos de DM y que andan rápido, rápido. ¿Qué ocurre? Pues que todo eso es sintético y arde muy fácilmente. ¿Vale? Y es un poco lo que nos está pasando con el tema de los incendios. Ahora Gonzalo os va a explicar un poco. Bueno, sí, la mayoría de extintores que tenemos son de polvo, ¿vale? Que no valen para todo, no valen para incluso para riesgo eléctrico. En la manera del uso nos aseguraremos siempre que tiene que hacerlo una empresa mantenedora que está en verde, que está en operativo, y siempre antes de meternos en la zona caliente, zona de fuego, quitaremos el precinto, haremos una zona de disparo y luego a continuación nos acercaremos al fuego. A una distancia de unos 2 o 3 metros haremos unos disparos, ¿vale? Serpenteando lo que es la manguera y nos retiraremos. Y ya dejaremos que actúe sobre sí mismo, ¿vale? Y ya dejamos ahí, nos retiramos, llegamos a 112, a partir de ahí veríamos a ver cómo hubiese evolucionado. Bueno, el uso es muy sencillo, como veis. El secreto es quizá la anilla. El secreto es la anilla. Sí. Bueno, no hace falta cogerlo, ¿vale? Pesan un poco. La normativa ha cambiado y ahora los permiten poner abajo, que antes los ponían arriba. Como Cristina detecta un incendio en la zona de trasteros de su vivienda, sin dudar un momento coge el extintor de la pared, le quita la anilla de seguridad, hace un disparo de prueba, lanza el extintor lo suficiente como para retrasar la propagación del incendio o incluso apagarlo. Con esta acción, Cristina no trata de extinguir completamente el incendio, con lo cual no se pone en peligro, sale rápidamente a avisar a los servicios de emergencia del 112.
Y recuerda que no solo es obligatorio contar con muchos de estos elementos, sino que además deben ser revisados anualmente por un instalador autorizado. Os vamos a poner un vídeo para cerrar, un poco para que veáis los servicios que tenemos en el consorcio. Es un vídeo de muchos tipos de emergencias que resolvemos. Bomberos de Alicante. Siempre a tu lado, Diputación Provincial de Alicante. Bueno, como habéis visto, de 7 hombres que empezaron con una furgoneta, pues ahora mismo hay un buen tinglado montado. Y es un poco, expresaros un poco que gracias a vosotros, porque nosotros realmente nos debemos a vosotros, a vuestros impuestos, como dicen, y estamos un poco para serviros a vosotros. Y poco más. Muy bien. Oye, verdaderos héroes, ¿eh? Qué buena presentación. Los vídeos me han encantado porque nos ayudan, aunque parezca que no, son vídeos cortitos, que nos ayudan mucho. Y los consejos que hay que seguir, porque la verdad que muchos ni los conocíamos, ¿eh? Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra presentación. Y ahora nos vamos a sentar porque vamos a empezar con el turno de preguntas, que seguro que hay muchas. Pero antes, un pequeño detalle para que tengáis un recuerdo de vuestro paso por aquí. Un recuerdo para cada uno. Muchas gracias. Vale, pues nada, gracias a vosotros. Ya os enviaré el vídeo para que todos lo tengáis y que las personas que no han podido venir que lo vean y que lo vuelvan a ver
quien quiera. Os voy a decir quién viene dentro de 15 días antes de empezar con las preguntas, que es el mes ya de noviembre. Y solo tenemos en todo el mes una conferencia, que es don José Gabriel Fernández, técnico forestal, guarda rural del Ayuntamiento de Polor de la Marina. Este señor se dedica a los pilotos de drones y traerá varios drones, como han hecho ellos con los cascos, y los pondrán aquí en funcionamiento para que lo veamos. Va a estar muy interesante. Ya os invitaré, os mandaré la invitación para que vengáis. Y nada, vamos a empezar con las preguntas. Sí, Pilar. Pilar, una pregunta. El micrófono. Perdona. Pilar y después... Sí, bueno, primero, enhorabuena a Isabel, la mejor conferencia, la más práctica, la que nos salva vidas, así de clarito. Y no sé, ¿es pregunta o apunte? Habéis dicho, bueno, Benidorm es una ciudad vertical, maravillosa, ya podían copiar muchos de ellos. Ya sé que vosotros tenéis mucha dificultad a la hora de llegar a un 25, a un 35, a un 64. A mí me gustaría saber cómo lo hacen en Nueva York, en Singapur, en Dubái, etcétera, etcétera. Y solamente otro apunte. Voy a comparar la verticalidad, que me parece maravillosa, frente a la horizontalidad de toda la zona de la Dana, de Valencia, que el problema no son ni los políticos, ni etcétera, ni etcétera. El problema es que se ha construido en una zona inundable, que no se puede construir. Entonces, mi conclusión es que todo eso fuera, si no queremos más problemas, ni más ni menos. Y la verticalidad deberían de copiar muchas ciudades, sobre todo para el problema de las viviendas. Si construyeran de forma vertical no tendríamos el problema que tenemos hoy en día de las viviendas. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias. Maravillosos. Es un tema hidráulico, la capacidad operacional de las bombas y la sección de las mangueras. Jaime, que tenemos, el compañero que no ha podido venir hoy, que está muy implicado, hemos estado trabajando junto con el ayuntamiento para poder supervisar, no sé si habéis visto las columnas secas, esos tubos huecos. Entonces, hemos estado trabajando, en Gemelo hemos estado. Entonces, es una manera de poder nosotros transportar el agua hasta esas alturas. Entonces, hay que supervisar esos equipos. Además, el consorcio está en contacto con dos fabricantes porque queremos adquirir un camión de presión hidráulica PN15 que nos va a permitir elevar el agua más alto. Lo que pasa es que, para que os hagáis una idea, un camión de esos está en torno a los 600-700.000 euros. Ahora vamos a recibir uno nuevo ahora en diciembre. Viene uno nuevo. Pero hace falta el otro, pero lleva su trabajo técnico. 32, recuerdo en Adolfo Suárez, que se cogió el 32 y cayó el fuego cayó al monte y salió el monte y estaba loco. Y una 32 también aquí se cuando yo he hecho. Bueno, al final los servicios estamos preparados, tenemos material para trabajar con todo tipo de servicios ahora mismo, y de lo que hay ahora mismo en Benidorm no habría ningún edificio, ninguna altura que fuese insuficiente con los medios que tenemos poder atacar y abatirlos a ellos. Ahora mismo, lo que hay actualmente. Sí, sí, por supuesto. Y lo que va a comentar Lucio, hay uno que, bueno, que están de 230 y pico metros, lo van a preparar para poder trabajar en él. Sí, un par de apuntes. Tengo un amigo que se le quemó la casa porque alguien llamó al timbre mientras no estaba. A mí me ha pasado que me llamaron al timbre y empezó a oler. Yo no lo sabía, no sé si habéis tenido experiencias de eso. En Valencia, en Blasco Ibáñez, se le quemó la casa entera. O sea, no el edificio, pero toda la casa porque no habitaba la casa. A mí me pasó que alguien llamó
y el timbre empezó a echar humo. Sí, entonces, pero la casa tiene 10 años, es un timbre moderno. Y yo pues lo limpié, ¿no? Pero ahora me voy y quito la luz para que no suene el timbre, entre comillas, y cosas así. Nada, y lo otro que quería comentar es, como se va a hablar de tema de drones, me parece que en este caso en Benidorm, la tecnología de drones con un pequeño cargamento, vamos a decirlo así, tipo extintor, sería muy útil en vuestro caso. O sea, siempre que podéis manejarlo, porque estamos hablando de altura en concreto. Sí, mira, en concreto, con respecto a los timbres, es un dispositivo que tiene características eléctricas y siempre que haya electricidad es susceptible de que se produzca un sobrecalentamiento. En concreto en los timbres se produce, sabéis que los timbres tienen como dos pletinas que chocan debido al cierre del arco eléctrico. Si esa pletina se queda enganchada, el arco eléctrico continúa hasta que se calienta y alrededor del timbre que hay una carcasa de plástico. La carcasa de plástico fundente empieza a chorrear, empieza a arder ese plástico. Si tienes la mala suerte de que has puesto la percha, una papelera, un banco para sentarte, ese plástico se transmite y propaga el incendio al resto de estancia. Y la otra pregunta era lo de los drones. Ahora hay mucha inteligencia artificial. Incluso aunque se generasen los drones, tenéis que entender que cuando se detecta el incendio, al final el incendio lo que necesita que es agua, un volumen de agua adecuado a la potencia del incendio. Entonces los extintores, su finalidad no es la extinción, es, porque acordaros que cualquier incendio, en su inicio, con la palmotada de la mano se apaga. El problema es que cuando ya ha adquirido esa dimensión que con la mano ya no se apaga, el siguiente nivel es el extintor, pero estamos hablando de 15-20 segundos de cuando arranca el incendio. Si el incendio se transpone a minutos, generalmente el extintor no sirve de nada. Hay que pasar ya a volúmenes de agua, pues depende de la potencia y de los enseres que tenga dentro de la vivienda, pero estamos hablando de 2.000, 3.000 litros de agua, mínimo. Entonces, de apagarlo, lo que hemos hablado antes, de apagarlo con la mano, apagarlo con el extintor o tener que necesitar un servicio de bomberos, que ha cambiado el tiempo. Factor tiempo es súper importante. Cuanto antes detectemos un incendio, más fácil va a ser de solucionarlo, apagarlo y no ir a males mayores. A ver, Francisco. ¿Ella está? Hola. Quería comentarles que yo tengo una máquina que es para resetear el cuerpo y lleva una batería abajo, claro. Y entonces hay que dejarla por la noche 8 horas, toda la noche. Entonces yo me pregunto, si un día arde y yo lo detecto, ¿cómo puedo salvar esa...? Que usted me ha dicho antes que la puedo coger, tirarla por la ventana, yo tengo la piscina abajo, puedo hacerlo, pero ¿cómo la cojo? ¿Con qué la cojo? Bueno, primera medida de preventiva sería poner un detector en la zona donde está esa máquina. Sí. La siguiente medida es, habría que saber si el tipo de batería que usa es de litio, de nueva generación. Porque las que tienen ese comportamiento son las baterías de litio. No sé si esa máquina funciona con batería de litio. Habría que, pues a lo mejor no es de litio, habría que estudiarlo. A lo mejor es de las clásicas, y eso habría que mirarlo. Pero si es de las de litio, mi consejo es, si es de litio y hay una iniciación, no os va a dar tiempo a hacer nada más que salir corriendo, porque es que, ¿habéis visto el ascensor? Es que no vais a tener capacidad, de verdad os lo digo, que es que no hay capacidad. Es brutal es que el nombre es aceleración térmica, no es velocidad térmica, no, es aceleración térmica. Y no se puede parar ni con agua, porque como es una carcasa, y el problema es el hidrógeno que genera. Generalmente inicia con vais a ver, humo blanco. Si veis en una batería que sale humo blanco a presión, salid corriendo, porque es que no da tiempo a nada. Ni a coger la casa, nada. Hombre, es lo mismo que te he dicho antes. Si el incendio está comenzando y pues una Coca-Cola va a apagar, al final es con una manotada. Pero si el volumen ya es un sofá, te digo que una Coca-Cola no va a pasar. Es pillarlo en el... A ver, Francisco, por favor. Sí, no pasa. Hola, buenas. Yo,
bueno, me gustaría hacerles una entrevista porque hay muchas preguntas que creo que se han quedado en el aire y me ha encantado todo lo que hemos visto aquí y me gustaría hacerles una entrevista pues para la radio. Yo tengo 3 preguntas muy rápidas, una haciendo referencia al coloso en llamas. El coloso en llamas, una de las alternativas para apagar el fuego fue porque había unos depósitos de agua en la parte superior y eso hizo que se extinguiera bastante. ¿Esa alternativa existe? Esa sería una pregunta aquí en España, estoy hablando aquí en Benidorm. Esa sería una pregunta. Ahora le hago las 3 y así, ¿vale? La segunda es sobre el tema de los patinetes. Al día de hoy los patinetes están proliferando muchísimo en todas partes. Yo soy un usuario del patinete, evidentemente. Tengo, por lo que habéis dicho y lo que he visto en el ascensor, me he acojonado y perdón la expresión. La pregunta es la siguiente, de cara a manipulación de las baterías, entiendo que si no se manipulan las baterías ni se manipula nada, evidentemente eso no tiene por qué pasar, es algo evidente, ¿no? O sea, esa es la parte que me preocupa. Y la última pregunta también es, he visto últimamente en las noticias que yo me he quedado un poquito sorprendido, precisamente del cortafuegos. Cuando hay un incendio en el campo, veo a los bomberos que incendian también parte de ese campo. Esa parte no la he entendido muy bien. Pues eso, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Bueno, la primera pregunta, el coloso. Bien, ¿cuál es el problema del agua? El problema es elevarla. Entonces, sí que es cierto, por ejemplo, el Intempo sí que tiene una capacidad que es la piscina de arriba, la han diseñado para que a través de una fontanería se pueda poner a disposición de unas bombas. Y sí, se podía hacer. Lo que no se podía hacer es detonar la piscina y que explotase y cayese como ocurre en el Intempo, porque no es el mismo tipo de depósito. Pero sí que es cierto que hay arriba depósitos. Lo que no sé es si ahora mismo arquitectónicamente ese agua, cuando se rompiese el tanque, iría a donde está el incendio. Porque generalmente por escorrentía iría por las terrazas y por la caja de escalera, pero no afectaría por permeabilidad la estratificación de los forjados. Habría que romper los forjados, hacer agujeros en los forjados para que ese agua permeabilice a través de los huecos y llegue a lo que es el incendio. Pero mejor dejarlo diseñado para que cuando se reventara, ahí hiciera Eso habría que estar en fase de diseño, efectivamente. Si se hiciese algo así, sí. Lo siguiente, lo de los patinetes. Mirad, una medida de seguridad es, las baterías llevan un sistema, la batería siempre se carga nunca se deja a cero, la programación nunca es a cero, ni la programación permite llegar al 100%. Es decir, los fabricantes no dejan, para que no se desestabilice, que tenga un rango de carga para que ellas se mantengan con una capacidad estable. Los chavales que hacen, las reprograman, las llevan para que se pueda ir al 100%, bueno. Entonces, no es bueno actuar sobre el sistema de control de gestión de la batería. Y luego, otra medida preventiva es, si tú durante tu uso le das un golpe en las zonas de batería, esa batería, si ves que hay deformación en la carcasa de la batería, empieza a pensar que tiene que cambiar la batería del patinete. Porque seguramente alguna de las celdas interiores, que por cierto, creo que tengo una celda por ahí ahora, si quieres te la enseño para que la veas. Pues si alguna de esas celdas se ve afectada y se deforma, es susceptible de que el electrolito salga ardiendo en algún momento, sobre todo en los momentos de carga, que es cuando se vuelven inestables. Y los cortafuegos es una medida que lo que busca es dejar al frente del incendio, piensa que viene al frente del incendio, y nosotros nos ponemos frente al incendio, pero a una distancia que permita estar trabajando nosotros con seguridad y que haya unas condiciones ambientales, es decir, sobre todo de viento, que permita pegarle fuego, que ese incendio busque el frente del incendio. Cuando los dos frentes se juntan, ese frente de avance se queda sin combustible y se frena. Pero hay que hacer un planeamiento muy eficaz, porque es una maniobra de alto riesgo. Entonces, hay que planearlo muy bien, no se puede pegar fuego así porque sí. Hay muchas noticias que mira, que los mismos bomberos son los que lo incendian. No. En Alicante no funcionamos así. Normalmente es las zonas de las llanuras, ¿no? De Castilla-La Mancha, Castilla y León, en las mesetas es donde se suele trabajar en ese tipo de cortafuego. Aquí no, aquí somos más de manguera, batefuego y ataque directo. Aquí no los esperamos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Muy bien.
ver, Vicente, por favor. Bueno, felicitarles en primer lugar por lo ameno y lo profesional que ha sido la charla. Y la pregunta es un poco sobre los seguros. ¿Un seguro de incendio cubre todo el daño que hace el incendio? ¿O es solamente según tú pagas la póliza? Bueno, el seguro tiene, generalmente las compañías de seguros sí que aseguran lo que es el continente por el valor real de lo que es el continente, es decir, la vivienda. Otra cosa es el contenido. Ahí ya los seguros tienen unos mínimos que cada propietario de esa póliza puede ampliar. Tú evidentemente si pagas una póliza, pues imaginemos que tu póliza está cubriendo daños estéticos solo hasta 6.000 euros, pues el seguro solo se va a hacer responsable del valor de esa cobertura que tú hayas cubierto. Si tú quieres cubrir la póliza por 300.000 euros, lo que pasa es que al año te costará más dinero. No. Vamos, que el continente sí que suele estar asegurado, pero el contenido ya depende de cada propietario. ¿Y si haces daño a los pisos superiores, por ejemplo? Sí, generalmente yo he estado en tres pleitos, por ejemplo, por temas de seguro, porque las compañías de seguros litigan entre ellos para esclarecer dónde se originó el incendio. Porque en función de dónde se origina el incendio, esa compañía de seguros es la que se tiene que hacer responsable de los daños que afecten a terceros. Tanto a la comunidad, porque pensar que se inicia el incendio dentro de la vivienda va a afectar a la caja de calera, que se suele llenar de humo, como puede ocurrir a las bajantes, a los circuitos eléctricos, a los circuitos de antena, que todo eso generalmente se ve afectado y a veces hay que cambiarlo. Por ejemplo, un incendio de garaje, que es de lo que más afecta a un edificio a nivel constructivo, a nivel de funcionamiento. Pensad que cuando hay un incendio de garaje, lo primero que se queman que son las bajantes de agua, por lo cual ya no se puede duchar, no podemos hacer uso de los baños. Se queman los suministros porque por ahí suele ir la fontanería de impulsión de agua a la vivienda, con lo cual el edificio, ¿cómo queda? Inutilizado. Y ahí suele haber mucho pleito de las compañías, porque las compañías tienen que determinar qué vehículo es donde se originó el incendio, porque esa compañía es la que va a pagar la reparación de todos los daños del edificio, y esos suelen ser daños caros. El problema de eso es que como se pleitea mucho, se puede alargar incluso un año o más la resolución de la póliza. Entonces las comunidades muchas veces tienen que apechugar con la reparación y ya cuando sale el juicio resuelven y dan el dinero de la póliza. Sí, el compañero quería comentar algo. Sí, no sé si has dicho... Sí, bueno, buenas tardes. No sé si habías comentado de un incendio en una vivienda, patinete o el móvil, tenemos el detector de humos, nos avisa de que se ha pegado fuego el móvil o el patinete, deberíamos de cerrar la puerta, si no podemos apagarlo, cerrar inmediatamente la puerta de esa habitación para que el incendio no pase a otras instancias de la vivienda, ¿no? Así es, hay que cerrar las puertas. Recordar que una puerta muy mala va a aguantar el incendio una hora. Muy mala, ¿eh? De esas antiguas que había, ¿os acordáis que las rompías y por dentro era, coño, si esto es cartón, lleva con un panel, pues esa puede llegar a aguantar una hora el incendio. Y ya si es buena, pues ya no os digo nada. Pero hay que cerrar puertas. Al incendio hay que cerrar puertas. Nada de abrir las ventanas, nada de abrir puertas, que es que el humo funciona y circula sobre él. Hablando de esto, del incendio que hemos visto antes ahí en el Finestrat, en la calle del Finestrat en Villajoyosa, estos fallecieron los tres. Una habitación al lado de ellos fallecieron en el pasillo queriendo salir de la calle. Una habitación que estaba cerrada al lado de ellos estaba intacta, no había entrado ni humo. Si hubiesen metido ahí, no hubiese pasado nada. Queriendo salir, tomando una decisión errónea, fue cuando fallecieron, queriendo salir de la calle. La habitación, abrieron los compañeros cuando llegaron y ya estaba nada, estaban las cortinas, la cama, estaba todo, no había nada, no entró ni humo. Importante también, si estamos en casa y vemos que hay humo y ya nos rodea un poco el humo va a la parte de arriba, en la parte de abajo no hay humo. Podemos agacharnos, gatear y podemos respirar, no tranquilamente, pero podemos respirar. Si nos levantamos, el humo de cintura para arriba ya estamos muertos. Pero si vamos como
la imagen es un perro. Vamos como los perros arrastrándonos, pum, pum, y por abajo no podemos respirar, hay aire, hay oxígeno, no hay mayor problema entre comillas, ¿vale? La última pregunta, si no hay ninguna más. Antonio Sola, ¿tienes algo para...? Buenas tardes. Bueno, yo he necesitado 2 veces el servicio de ustedes. Muchísimas gracias. La primera vez, muy leve. Me quedé encerrada en la terraza. Y la segunda fue un incendio, precisamente, en los atrium, en uno de ellos, en un 5º piso. Sí, los atrium, en la cala. Bueno, yo no sé si hice bien. Estoy aquí contándolo porque no me acosté, porque tenía la lavadora y hasta que no colgaría la ropa no quise acostarme. Mi marido sí se acostó y claro, estaba colgando y cuando me di la vuelta mi casa estaba negra. Fui corriendo, primero desperté a mi marido, fui al baño, cogí una toalla, la chorré de agua, mi marido y yo en la terraza con la toalla, no sé si hice bien. Aquí, y claro, y pedí ayuda porque éramos los únicos que estábamos en el rellano. La vivienda que se incendió no estaban. Y bueno, aquí estoy. Madre mía, muy mal, se lo pasé muy mal. ¿Hay alguna pregunta más? Muchísimas gracias, de todas formas, muchas gracias. Estoy bien.